Ok, el archivo que voy a estar utilizando, que es este que actualmente nosotros tenemos, al interior de la composición tiene como función precisamente cada una de las capas divididas, de tal manera que puedan mover el objeto por el fondo, la parte de la textura, esta sensación de sombra, a la cual ahorita le aplicaremos una transparencia, y como tal el ojo central. Primero que nada, nosotros necesitamos que estemos generando ciertas partes de transparencias para dar la sensación de sombra de esta zona, porque esta zona no debe de quedar de esa manera. Entonces, la capa 4, que es la parte de la sombra, que inclusive aquí le voy a cambiar el nombre, en el apartado de normal le voy a dar en multiplicar para que inmediatamente se interprete el color de fondo con el color de sombra y estemos dando esa sensación de profundidad. Y segundo, lo que es el color del ojo, mejor dicho, la capa del ojo, voy a estarla ligando hacia lo que es la capa de la sombra para que sea dependiente y genere los mismos movimientos. Es decir, si yo muevo el objeto 1, se estará generando el movimiento en el segundo objeto. Esto es, a fin de cuentas, una especie de agrupamiento o dependencia de la capa a la que le estemos indicando. Para eso podemos hacerlo directamente en este segundo apartado que dice ninguno, o bien pueden tomar el espiral que aparece en esta zona y arrastrarlo hacia la capa que está indicada de aquí. Ya tenemos ese movimiento, vuelvo a repetir, si yo muevo por ejemplo el ojo, la parte de lo que es la sombra se estará moviendo por automático y yo no tendré que hacer varios movimientos a la vez. Siguiente, esta parte de la textura, la capa de la textura debe de tener un sobrante, porque al momento de nosotros mover la capa hacia las laterales, vamos a estar respetando solamente la parte de una zona de la textura. Entonces, si yo muevo la textura a izquierda a derecha y la capa solamente tiene muy poco contenido, se va a ver entrecortada la textura. Por eso necesito tener ciertos sobrantes alrededor o precisamente en los laterales para que no haya conflicto en la forma en la que se alcanza a percibir. Para eso entonces yo dejé estos sobrantes de dos partes en las cuales yo me puedo mover dos momentos hacia la izquierda o dos momentos hacia la derecha, y con eso no voy a tener conflicto con que se corte la textura. Dentro de esta capa de textura voy a seleccionar mi círculo dentro de las herramientas de elipse. Recuerden que aquí sí es importante que esté seleccionada la capa. Permítanme acercarme a esta zona. Y a partir de ello entonces voy a dar clic en esta parte intermedia, presiono control y shift y con eso arrastro hacia la parte de nuestra figura. Si por ahí la figura no queda de manera correcta, no va a haber conflicto porque ahorita la vamos a ajustar. Lo tenemos ahí en este sector. Si yo quiero ajustar la textura que tengo actualmente, mejor dicho la máscara de capa, lo que haré es dentro del apartado de esa textura, inclusive aquí igual le vamos a cambiar la copia, le vamos a cambiar el nombre, perdón. Dentro del apartado de textura voy a habilitar la máscara y dentro de máscara está el objeto que dice trazado de máscara. Selecciono trazado de máscara y con eso, con las flechas de nuestro teclado, lo vamos ajustando a donde creemos que sea el indicador de manera correcta. Ahí ya está en la parte central. Después ustedes pueden hacer movimientos o dejarlo en ese sector, pero dependerá de lo que quieran realizar. Siguiente entonces, ya tenemos la parte principal. Ahora yo cuento con 4 segundos. Esos 4 segundos actualmente son los que utilizaremos como límites para ir y venir en el objeto. Voy a seleccionar la capa del ojo y empezaré a jugar con la posición. La primera posición, presiono P en el teclado, activo mi cronómetro y esta será mi posición inicial. La segunda posición será hacia la parte de la segunda línea que ustedes alcanzan a percibir aquí en la textura. Si es necesario, y aquí se los recomiendo, desde ver, mostrar reglas, nosotros podemos adecuar las reglas arrastrándolas desde esta parte lateral para que en caso de que necesitemos guías un poco más precisas o que por ahí cuando movamos la textura tengamos confusiones, las dejemos exactamente a la zona en la que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces yo la voy a dejar aquí y la otra en la parte de acá. El ojo todavía puede hacerse más para acá, pero yo dejaré esta zona. Esta va a ser la primera zona. En el segundo 0 estaba en la posición central. En el segundo 1 voy a mover mi objeto hacia esta zona de aquí. ¿Ok? Segundo 2
tienen que fijarse que esté exactamente en el segundo 2. Lo muevo hacia la parte central, nuevamente. Segundo 3, hacia esta línea que está aquí. Y segundo 4, regresa al punto inicial. Por ahí nos van a sobrar una serie de fotogramas que después utilizaremos para poderlos modificar y que podemos nosotros utilizar para repetir. Si no, desde composición, ajustes de la composición, yo puedo de una vez quitarle esos fotogramas. Lo dejaremos en 400. Entonces, nuestra animación actualmente está de esta manera. Se va a ver repetida porque precisamente yo le estoy regresando al punto central y con eso ya no tendremos conflicto. ¿Ok? Siguiente parte. En el sector de la textura, ahí es donde empezaremos a hacer los movimientos. Nos basaremos precisamente con los keyframes o lo que son los fotogramas que utilizamos para el ojo para estarnos guiando. En este caso, pues estaremos utilizando cada segundo, entonces no habrá conflicto. ¿Ok? Para eso entonces en la textura voy a seleccionar, ya tengo apartado de máscara que ya inmediatamente lo tengo aquí dentro de mi interior de las máscaras. Entonces lo que haré será primero regresar mi cronómetro, o mejor dicho mi indicador de tiempo hasta el segundo 0. Activo un trazado de máscara inicial y activo también una posición inicial, que sería este sector de aquí. ¿Ok? Nuestra posición actual de la línea es de esta manera. Lo siguiente que haremos será dirigir nuestro indicador de tiempo hacia el segundo 1, que sería esta primera parte, y a partir de ello mover nuestra textura hacia la parte de lo que es la zona del ojo, la zona central del ojo. ¿Ok? Pero aquí el detalle es que cuando yo muevo la textura se mueve por completo y yo necesito que la máscara se quede al interior del círculo. Entonces, como ya estoy en el segundo 1, regreso al trazado de máscara y con las flechas del teclado o bien directamente con su mouse, regresan el objeto a la parte central. Precisamente para que la sensación de movimiento ya se haga de manera correcta y ya el objeto se esté haciendo de manera adecuada. Siguiente parte, segundo 2, mi textura estaba hasta acá, es decir, fíjense, aquí está el movimiento, mueve aquí. Lo que estoy moviendo, si se fijan, es exactamente la línea central donde se mueve el objeto. Entonces, en el segundo 2, esa misma línea central, primero desde la posición, la regreso al centro de mi figura. Luego selecciono trazado de máscara y muevo la máscara al centro del fondo. Sería exactamente en esta zona. Y a partir de ello el proceso es completamente repetitivo. Segundo 3, esta zona, la posición del objeto central se mueve, perdón, aquí no seleccioné la posición, ahí está. Nuestro objeto central se mueve hacia la parte de aquí. Selecciono trazado de máscara y regreso el trazado de máscara a su lugar. Y en el segundo 4 hacemos exactamente lo mismo, que sería seleccionar posición, regresar la línea que teníamos aquí en el centro hacia el segundo 4, entonces sería hacia la parte de acá. Luego trazado de máscara